Buenas noches. Perdónenme, por cuestión de trabajo no pude llegar antes, pero aquí estoy. Heme aquí. Vamos a terminar el día de hoy, no la carta, sino el primer capítulo. Creo que llevamos 3 sesiones con el primer capítulo de Segunda de Pedro. Quien dijo, es una carta chiquita, nos vamos a ir rápido, pues ya vieron que no, ¿verdad? Ya en el primer capítulo esta va a ser la 3ª sesión. Y el tema de hoy es muy importante, es uno de los temas fundamentales para nosotros como cristianos bíblicos. Lo que veremos al final de este capítulo. Vamos a 2 de Pedro 1:19 para ver el pasaje que vamos a usar como base. Pero en esta ocasión, leámoslo en la Reina Valera 60, que en este caso lo traduce mejor. De hecho, ahorita vamos a hacer una comparación contra el NBI. Pero en la Reina Valera 60 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El nombre del tema es la palabra profética más segura, tal como lo dice la Reina Valera 60. Así que en esta parte, Pedro, además de poquito antes en el contexto del capítulo, nos explica el motivo de la carta. Específicamente en el versículo 19 al 21 nos da información sobre 4 fuentes de conocimiento que nos ayuda a responder preguntas muy interesantes y a veces complejas como estas. Número 1, ¿qué opinas? No sé si esta pregunta te la han hecho a ti alguna vez. ¿Qué opinas de las apariciones de la Virgen María? Que apareció en un pan tostado, en una pared, en un árbol, en muchas partes. Dicen, bueno, tú como cristiano, o sea, protestante y bíblico, ¿qué me dices o qué dice la Biblia acerca de esas apariciones? Número 2, ¿qué opinas de los milagros en las campañas de sanidad? Ya sabemos que hay predicadores con una doctrina o teología muy errada y sin embargo muchos aseguran ser sanados por ellos en sus campañas. Entonces, si alguien te dijera, yo fui sanado en una campaña, o sea, ¿qué me dices al respecto? Si me dices que su enseñanza es equivocada, ¿cómo es que Dios lo usa? Otra pregunta, ¿qué opinas de los mensajes que algunos reciben del más allá? Y el más allá, entiéndase, muertos, el plano espiritual, visiones, ya sea de parte de Dios o de cualquier espíritu. Algunos, en experiencia personal, algunos me han dicho, oye Hernán, se me apareció mi abuelita y me dijo algo. Le digo, ¿se te apareció? ¿Es que te fue a visitar o que no? Estaba muerta y se me apareció y me dijo algo. ¿Qué opinas de eso? ¿O cómo puedo saber? ¿Le hago caso o no le hago caso? Bueno, otra pregunta, ¿qué opinas de las revelaciones que algunos predicadores afirman tener de parte de Dios? En mi caso y en mi experiencia era muy común escuchar que antes de que predicara, algún pastor decía, te traigo una revelación fresca del corazón de Dios. Es algo que era una revelación y al decir revelación implica que es nueva y que ha estado oculta y que si pones atención te la va a explicar. De hecho, algunos he escuchado que dicen, mira, ¿estás listo para recibirla? Y le hacen así. Y la gente, sí. No se oye, ¿estás listo para recibirla? Y sí. No, no estás listo. A ver, apláudele. Y ahí los tiene bien emocionados y haciendo un montón de actividades. Casi dice, a ver, ¿quién gana, los niños o las niñas? O a ver qué lauda aplaude más fuerte. Y hacen mucho algarabía y movimiento y tratan de hacer ambiente para decirte lo que Dios les dijo. Y aseguran que esto en particular viene directo del corazón de Dios. Bueno, ¿qué diremos acerca de esas revelaciones? Y por último, quisiera ver este tipo de preguntas también. ¿Qué dices de lo que sentí en mi cuerpo durante la administración? Uno dice, no, pues es que cuando oraron por mí sentí una corriente eléctrica. ¿Acaso no es Dios? Decir, oye, ¿por qué dices que, no sé, la doctrina está equivocada, pero cuando oraron por mí yo sentí algo? Bueno, ese tipo de experiencias, ya sea en cuanto a sanidad, en cuanto a corriente eléctrica, perder el conocimiento, visiones, etcétera. Bueno, ¿qué respondemos a estas personas? Si nosotros aseguramos ser bíblicos, pareciera, o algunos piensan que esto implica ser meramente intelectual y que este tipo de experiencias no tendrían sentido en la vida cristiana. Entonces, lo que Pedro nos dice al final del capítulo 1 nos da la información suficiente para poder contestar este tipo de preguntas.
O para resolverlas tú mismo, ¿verdad? Quizás tú seas uno de estos que preguntan, tú mismo lo experimentaste. Bueno, ¿cómo respondemos bíblicamente ante estas experiencias personales o por medio de terceros o apariciones o mensajes, etcétera? ¿Cómo podemos determinar si es correcto o no, es bíblico o no? Empecemos a analizar entonces. Vamos al versículo 12 y 15, ahí de 2 de Pedro 1. Para empezar a ver un poco del contexto, en el tema pasado estuvimos viendo sobre los inútiles e improductivos. El domingo lo vimos y esto es inmediatamente después de lo que vimos el domingo. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Así que Pedro nos está diciendo, bueno, nos deja ver, número uno, que a quien les escribió ya sabían estas cosas. Era algo que ya sabían y sin embargo se los quiere recordar a pesar de que ya lo saben. Número dos, sabe que está a punto de morir. Y número tres, el objetivo de la carta es dejarles estas cosas escritas de manera que las recuerden siempre. Así que esta información no era nueva para ellos. Está diciendo que ya es algo que saben y que es necesario recordárselo a pesar de que ya lo saben. Ahora leamos del 16 al 19. Dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Bueno, en este bloque que acabamos de leer están los 4 fuentes de conocimiento que les comentaba al principio, que van a ser una herramienta muy útil para detectar a los falsos maestros. Recordamos que la primera clase que vimos esto dijimos que el objetivo era instruir a los creyentes para defenderse de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Por eso saqué este tipo de ejemplos de preguntas, porque necesitamos saber contestarlas y Pedro aquí nos da la información para contestarlas. Y este viene a ser un medio muy eficaz, bueno, un medio prácticamente infalible para detectar a los falsos maestros. Entonces, empecemos con el versículo 16. Cuando dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Sutiles cuentos supersticiosos. Está diciendo que cuando le hablan de la segunda venida de Cristo, lo que todo creyente bíblico espera, la venida de Jesús, está diciendo, esto no estamos siguiendo, quiero decirlo tal cual es, sutiles cuentos supersticiosos. Aquí la palabra sutiles es el griego sophizo, que se traduce como algo hecho sabio o hábilmente ideado. Otro diccionario lo traduce como un cuento ingenioso. Y aquí la palabra cuento, ya que habla de sutiles cuentos, cuentos es muthos, de donde viene la palabra mito. Y muthos se traduce como cuento, fábula o historia fantástica. Entonces Pedro dice que cuando enseñaban sobre la venida de Jesús no están haciendo uso de estos cuentos hábilmente ideados o estos cuentos ingeniosos. Pedro defiende posiblemente de acusaciones acerca de la enseñanza. Cualquiera diría, hoy está muy maravilloso, no muy fantasioso esa idea. Dice Pedro, bueno, no la estoy inventando. Y nos da un ejemplo de algo que él vivió, y ahorita lo leemos. Pero el primer punto es este. Pedro hace una separación entre los falsos maestros y estos cuentos supersticiosos o sutiles que cuentan y lo que ellos vivieron. Por ejemplo, te voy a dar
un ejemplo de una de estos cuentos sutiles, supersticiosos. La palabra supersticiosos no está en el original, nada más es cuentos sutiles. Pero al hablar de cuento o como mito, habla de algo fantasioso, por eso le puso supersticioso. Un ejemplo muy común que quizás muchos cristianos han oído, pero lo han oído en las iglesias y lo han oído en predicaciones, como yo lo escuché hace años y así me enseñaron, pero resulta que esta enseñanza que te voy a decir ahorita es un ejemplo claro de un cuento de estos ingeniosos. Por ejemplo, a mí me decían, mira, cuando llegaba la hora de pedir ofrendas, nos decían que había una revelación que Dios le había dado a uno de los apóstoles de ahí de las iglesias que les daba cobertura y se transmitió hacia abajo y de todas las iglesias hijas, hasta que nos llegó a nosotros donde yo estaba congregándome. Y me decían, resulta que Dios reveló una clave para el éxito. Obviamente cuando hablo de éxito es financiero en el contexto de lo que me enseñaban. Decían, mira, Dios dijo que la ofrenda que tú das es una semilla. El diezmo que tú das es la lluvia. Y la tierra donde siembras es el predicador o el pastor o la iglesia o alguien que tú consideres buena tierra. De manera que si tú nada más ofrendas, tu semilla nunca va a dar fruto porque no le cae lluvia. Si nada más diezmas, pues vas a tener mucha lluvia, pero no hay semilla. Así que para que la semilla crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque supuestamente de ahí lo habían sacado, de la parábola del sembrador, dice, tiene que tener semilla, más lluvia, más buena tierra. Entonces el predicador decía pues que él era buena tierra, ¿verdad? O sea que si querías que tu ofrenda Dios te la multiplicara, no nada más debías ofrendar, sino ofrendar, diezmar y dárselo a él. Todo esto sacado de la parábola del sembrador. Ahora, ¿te parece bíblico? Te dicen, ¿cómo no? Está en la parábola del sembrador. Pero Dios me reveló que por eso a algunos no les va bien, así me decían a mí. Si tú nada más diezmas, pues no pasa nada, no tiene semilla. Mucha lluvia sin semilla nunca va a crecer. Si tú nada más ofrendas pero no diezmas, pues tu semilla se va a morir. Y dice, bueno, si ofrendé y diezmé y no funcionó, es que lo echaste en mala tierra. Así que tenías que tener las tres cosas. Bueno, tristemente, como yo, muchos cayeron en ese cuento ingenioso. Porque está ingenioso, ¿verdad? Pero no es bíblico. No hay un fundamento bíblico, aunque aseguren que viene de la parábola del sembrador, lo están sacando gravemente de contexto. La parábola del sembrador habla de la predicación del Evangelio y la reacción que las personas van a tener ante la predicación del Evangelio. La tierra es el tipo de persona. La buena tierra es es la persona que Dios ha preparado según su llamado. Así que de ninguna forma de la parábola del sembrador puedes justificar la idea de que tienes que ofrendar, diezmar y aparte dárselo a alguien que sea buena tierra para que Dios te lo multiplique. Es un cuento ingenioso solamente. Luego, ahí en el mismo versículo 16, Pedro dice, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Leamos hasta el 18. Porque Pedro hace un contraste entre estos cuentos y lo que él vivió. Dice, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que Pedro está diciendo, yo no lo inventé, yo lo vi. Hay una diferencia entre Dios me dijo o yo entendí y yo estuve allí. ¿Dónde o de qué está hablando? Vamos a Mateo 17, versículo 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él.
Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Así que Pedro está diciendo que él vivió esta parte. Cuando habla de la voz que oyó del cielo y de que ellos estuvieron en el monte santo, recordemos que la palabra santo es apartado, ¿verdad? Es el monte en el que Dios eligió manifestar la verdadera gloria de Jesús. Entonces, Pedro está diciendo que cuando habla de la segunda venida de Cristo, no lo hace siguiendo un cuento ingenioso, sino por medio de esta experiencia, ya que vio a Cristo cómo va a ser glorificado, o cómo lo veremos glorificado en su regreso. Así que dice, ya que él tuvo la experiencia, ya que él lo vio, no es un cuento, ¿verdad? Ahora, Pedro claramente está poniendo por encima de los cuentos la experiencia. No es lo mismo creerte algo porque te lo contaron a decir yo lo viví. Pero, aunque esta experiencia es muy importante, ¿se acuerdan? En las 2 clases pasadas vimos que Pedro, cuando habla del conocimiento de Dios, la palabra conocimiento ahí es conocimiento obtenido por medio de una relación personal con alguien. Así que decíamos que el conocimiento del griego gnosis no es el mismo que cuando Pedro dice conocimiento de Dios, que es epignosis. Gnosis es un conocimiento intelectual, epignosis es un conocimiento intelectual pero obtenido por medio de experiencia personal. Así que Pedro ya nos había dicho que la experiencia personal está por encima de cualquier cuento que te puedan contar o de cualquier conocimiento que tengas nada más en la cabeza. Aquí es donde viene, agarrando el ejemplo que di de la semilla y de todo eso, ahí donde muchos dicen, a mí me funciona. Así que no nada más me la estoy creyendo, ¿verdad? Sino que lo veo funcionando. ¿A alguien le funcionó alguna? Bueno, a ver, ¿quién de aquí lo practicó? Al menos una vez. 1, 2, 3. Nomás habíamos 4 bien perdidos. Todos los demás, gracias a Dios, eran sabios, ¿verdad? Y no cayeron en esas cosas. Bueno, los otros, de los que sí caímos, ¿cuántos de nosotros les funcionó? Levante la mano. Bueno, al menos un periodo de tiempo. Ah, sí, ahí está. Sí, pues a mí también. Sí me funcionaba. De hecho, yo quiero decir abiertamente, hubo un crecimiento económico en mi vida considerable. Me iba bien, sí, pero después de eso me iba mejor. Así que si alguien me decía, oye, esos son cuentos, yo decía, no puede ser, yo soy la prueba. Y hay muchos que así viven, pero, era raro descifrar el porqué, eran unos pocos a los que le funcionaba. Y la gran mayoría del que lo practicaba no le funcionaba. Si esto es realmente una revelación y una regla que se puede seguir y aplicar para obtener resultados, ¿por qué de entre los muchos que le aplican solo a unos cuantos les funciona? Y luego le agregas, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que no siempre funciona. Que de repente te viene una racha económica mala y a pesar de que estés dando la semilla y para la lluvia y todo eso, como quiera no funciona. Se vuelve complejo determinar por qué algunos sí, por qué algunos no. Donde yo me he congregado y se practicaba todo este tipo de cosas, normalmente había 2 o 3 a los que le funcionaba y los otros 100 no les funcionaba para nada. Así que no podías decir con certeza que esto era un método que funcionaba porque le funcionaba a muy pocas personas y solo temporalmente. Pero antes de yo obtener la experiencia de que dejó de funcionar, aunque yo lo estaba haciendo, dejó de funcionar y tuve una de las crisis económicas más grandes de toda mi vida, fue ahí donde Dios me permitió cuestionarme. Dije, a mí se me hace que esto es mentira, pero hasta que ya estaba bien emproblemado, ¿verdad? Bueno, ese tipo de experiencia, algunos como yo pensábamos, es que esto valida lo que me dijeron, pero eso se le llama pragmatismo, es un término teológico. El pragmatismo consiste en hacer aquello que funciona. Por ejemplo, dicen, también me acuerdo que me tocó cuando yo estaba en la reunión de jóvenes, que no fue hace mucho, todavía lo tengo aquí fresco en la memoria, se fue reciente, nos decían, bueno, para atraer a los jóvenes hay que hacer cosas llamativas. Si les tratábamos de hablar de la Biblia no les interesaba. Si hacían reuniones de oración no iban. Pero si hacemos convivencias,
en alguna otra parte que no fuera la iglesia, las albercas, no sé, parques recreativos, muchísimos jóvenes iban. Entonces decíamos, ahí está el mover de Dios, no en la iglesia, no con la Biblia, sino en las convivencias. Y como eso es lo que funciona, eso es lo que hacíamos. Pero cuando esperábamos que los jóvenes se comportaran como cristianos, veíamos que no lo hacían. Y dices, ¿por qué? Hicieron la oración de fe, asisten a todas nuestras convivencias, ¿por qué no vienen el domingo a la iglesia? ¿Por qué no son comprometidos? ¿Por qué no se les ve un avance en su santidad? No había cambios. Pero nosotros asegurábamos que al hacer esas actividades y llevábamos a los jóvenes al paseo y a donde sea, y ahí decían que sí querían seguir a Dios, decimos, como eso funciona, eso es lo que hacemos. Eso es el pragmatismo. Cuando la iglesia decide hacer cosas porque le funcionan. El punto que yo quiero aclarar es que está la experiencia de por medio, ¿verdad? Dicen, ahí está la evidencia. Pedro dice, yo no les vine a contar fábulas, yo lo vi con mis propios ojos, yo estuve ahí cuando Dios dijo, este es mi hijo amado. Pedro diría, yo vi a Jesús transfigurado, yo vi cómo regresará en gloria, así que esto es mucho más importante o valioso que cualquier cuento. Pero Pedro no lo considera lo más valioso. Cuando leemos el versículo que sigue, nos damos cuenta que Pedro no considera esta experiencia la más valiosa. ¿Por qué? Porque aún en nuestras experiencias, nuestra percepción de lo que vivimos nos puede llevar a algo equivocado. Leamos el versículo que sigue, el 19. Reina Valera 60. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Leamos la Nueva Versión Internacional. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y si comparamos estas dos, dicen cosas completamente diferentes. La NBI dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? A lo que él vivió, ¿verdad? Su experiencia al presenciar la transfiguración de Cristo. Entonces, según la NBI, esa experiencia confirma la palabra, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y no habla de confirmar nada, ¿verdad? Y cuando dice también, implica que está hablando de otra cosa, no de la misma, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura. Es completamente distinto a decir, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Son cosas distintas. Y aquí me parece muy lamentable la traducción de la NBI. Me parece muy lamentable porque este pensamiento de que tu experiencia confirma la palabra se ha propagado muchísimo en el cristianismo y es algo erróneo completamente. Por ejemplo, alguna vez cuando yo estaba, todavía me invitan a un programa de radio, los viernes a las 2, si quieren, ya hago mi comercial de una vez. Algunas veces que iba con tiempo suficiente antes para escuchar programas previos y ver qué enseñaban, cosa que ya dejé de hacer porque no me trajo ninguna utilidad, pero escuché a algunos de los que estaban exponiendo en un programa que se dicen cristianos, decían, habían traído un experto en maldiciones generacionales. ¿Alguien de aquí no sabe lo que es una maldición generacional? Levante su mano, nomás para explicarlo. 1, 2, 3, bueno. Qué bendición que no sepan qué es. La maldición generacional de la que hablan los cristianos normalmente en nuestro contexto, o sea, en nuestra cultura, dice que si tú tuviste una abuelita que era hechicera, tú vas a pagar por lo que hizo. Si en tu árbol genealógico arriba tenías brujos, satánicos, hechiceros, hay diferencia entre brujo y hechicero, ¿verdad? Pero si tenías algo así de eso feo, ocultismo, tú ibas a estar padeciendo en tu vida por lo que tus ancestros hicieron. Así que alguien tuvo esta revelación que le dijo, hey, Cristo ya pagó por todas nuestros pecados y nuestras heridas y rompió toda maldición. Así que tú has estado sufriendo, no sabes por qué, pero te vengo a revelar, decían ellos, te vengo a revelar que has estado sufriendo por tu abuelita la bruja.
Y por tu abuelita la bruja te está yendo mal, pero es fácil lo que tienes que hacer. Ellos decían esto, la solución es romper la maldición. Dices, ¿cómo la rompo? Simplemente di, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, rompo con toda maldición generacional. Amén. Y listo. En ese momento, según ellos, en el plano espiritual, se rompían las cadenas. Se podría el yugo y eras libre. Y esta persona que estaba hablando decía que él había vivido ese cambio, que estaba batallando, que no conseguía trabajo, que le estaba yendo muy mal, hasta que alguien le llevó esa revelación y dijo, mira, tantos años batallando, ahorita mismo la rompemos, y la rompió, vámonos. Y hubo un cambio sobrenatural en su vida. Y él aseguraba que lo había vivido. Tenía su experiencia de por medio. Su experiencia, o sea, no se lo contaron, lo vivió. Era un ejemplo viviente de que esa doctrina es verdadera. Bueno, si la NBI tiene razón en la traducción, este hombre tendría toda la razón en decir lo que dijo. Él podría decir así como dice la NBI, esto ha venido a confirmar la palabra de la profecía. Eso me es prueba de que es real. Y las llamadas al programa, no, gloria a Dios, hermano, y que gracias, ahorita mismo la rompo. Y yo me extrañé muchísimo, porque si tú lees Ezequiel 18 dice, no pagará el hijo por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo, sino cada uno por su propio pecado. Esos simples versículos del capítulo 18 de Ezequiel deshacen la idea de las maldiciones generacionales. Porque si resulta que yo tuve una abuela bruja o tatarabuela bruja, la Biblia claramente dice que yo no voy a pagar por el pecado de ellos, ni ellos por el mío. Por ahí unos más locos que decían, no, es que tú estás sufriendo porque alguno de tus descendientes va a ser brujo. Y dices, o sea, vengo pagando los de atrás y también pago por adelantado los que siguen. Pero todo se deshace con una simple oración. Bueno, resulta que si esa experiencia confirma lo que le dijeron, tiene un serio problema con Ezequiel 18, que dice que el padre ni el hijo pagarán por los pecados de ellos. Cada uno por su propio pecado. Entonces, ¿es cierto que tu experiencia confirma la palabra de Dios? No siempre. Es más, si tú considerabas que las maldiciones generacionales eran palabra de Dios, tratarías de aplicar este pasaje y de usarlo como evidencia. Pero cuando tienes otro pasaje que te contradice, ya no puedes decir que estás confirmando la palabra. No es cierto. Por eso la NBI está mal. Quisiera que analizáramos la Reina Valera 60 con detalle. Cuando nos habla de la palabra profética más segura, la palabra que se traduce como más segura, es bebaios, que se traduce como firme o seguro. El diccionario Helps traduce esta palabra así, suficientemente sólido para caminar sobre eso, o se puede confiar totalmente en eso. Así que Pedro está diciendo, cuando la Reina Valera 60 nos traduce como la más segura, nos dice que es suficientemente sólida para confiar plenamente en eso. Ahora, cuando dice que también tenemos, ¿verdad? También tenemos, la palabra también es el griego kai, que significa así o igualmente o también. Cuando dice también tenemos, la palabra profética más segura, al decir también demuestra que la palabra profética más segura es algo que se agrega a lo que está diciendo y no algo que se complementa con lo que dijo. Así que cuando habla de que también tenemos la palabra sólida, firme, confiable, la más segura, cuando dice que también, la NBI comete un error grave al decir, esta os sirve para confirmar cosa que ni siquiera está en el original. Lo que Pedro está diciendo es que al usar como más segura a esta palabra profética y al agregar el también, está haciendo una comparación entre lo que acaba de decir y esta palabra profética. La palabra profética a la cual Pedro refiere es la Escritura. Todas las profecías de las cuales mencionó Jesús, todo lo que se ha escrito, no nada más en el Antiguo Testamento. Ay, muchas gracias. Cuando habla de la palabra profética, tiene que ver con la Escritura, la cual Jesús dijo que ni una sola tilde pasaría.
Cuando Jesús habló con los saduceos que decían que no había resurrección, dijo, mucho erráis porque ignoráis las Escrituras. Lo dije así porque me lo sé en la Reina Valera 60, en la NB no me acuerdo cómo va. Pero entonces, lo que el original dice realmente es que la palabra profética es más segura que la experiencia que tuvo Pedro. En este tipo de pasajes tenemos una frase célebre de Martín Lutero que dice, cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Habías escuchado? Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Aquí Martín Lutero está concluyendo en base a lo que la Biblia dice, lo que Pedro está diciendo. Es más confiable la Escritura que la experiencia. Debes someter tu experiencia a lo que dice la Escritura porque es más confiable. Entonces aquí va una jerarquía. Los cuentos ingeniosos, la experiencia, que es más valiosa, más importante que los cuentos, y luego arriba de la experiencia tienes la Escritura. Así que tenemos que someter nuestra experiencia a la Escritura. Y el ejemplo de las maldiciones generacionales es un ejemplo que cabe como anillo al dedo. Tu experiencia no está confirmando nada, no conoces la Escritura. Y si tú pensabas que las maldiciones generacionales son enseñadas cuando dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, que es un pasaje que tratan de usar como evidencia de las maldiciones generacionales, la palabra visitar se traduce como señalar. Señalaré la maldad de sus hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, consideramos ese pasaje con el otro que dice, por ejemplo, Santiago, que Dios al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos. Así a quien Dios le señala su maldad y lo trae a juicio, es al que ama. Al que no ama, lo deja hacer lo que quiera. Así que si no me equivoco, es Éxodo, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, no habla propiamente de maldecirlos, sino de mostrarles amor señalándoles sus maldades. ¿Me explico? Ahora agrégale Ezequiel 18, que el hijo no pagará por los pecados del padre, ni el padre por el de los hijos. No hay ningún sustento para las maldiciones generacionales. Así que esa experiencia que él dice que vivió asombrosa y sobrenatural es falso. No está confirmado nada en la Escritura porque lo que él asegura que esa Escritura no es correcto. Regresemos a las preguntas. A ver, ¿qué pasa si te aparece tu abuelita y te da un misterio o te predice el futuro? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Le creemos o no le creemos? Es más, otra. Dios me dio un sueño y en ese sueño tuve visiones. ¿Las crees o no las crees? ¿Qué opinas? Milagros en las campañas de sanidad. Revelaciones de los supuestos siervos de Dios, como la de la semilla y el diezmo como la lluvia y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves? Te voy a poner un ejemplo que he puesto hace tiempo, que creo que también queda aquí. Personas que se sienten completamente seguras de que Dios les dijo algo. Una señora, cansada de su matrimonio, conoce a un hombre más joven, más guapo, más adinerado. Y le echa el ojo a la señora. La señora, cansada de su marido actual, pues ve en este nuevo hombre una esperanza para una vida mejor. Pero esta mujer se considera cristiana. Así que como buena cristiana, quiere dirección sobre su problema, sobre su encrucijada. ¿Se queda con el viejo hombre o con el nuevo? Y va con su pastor y le dice, ¿qué hago? Pues pregúntele a Dios. Cuando llegues a tu casa, toma la Biblia, cierra los ojos y dile, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Luego abre la Biblia, pone el dedo y ahí donde cae el dedo, es lo que Dios te quiere decir. La señora va a su casa, se sienta, Señor, toma su Biblia cerrada así hacia arriba,
Eso ya no te funciona en un celular. Si es digital, no te funciona ese método. Tiene que ser así físico, ¿verdad? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Hable la Escritura. Pon el dedo y dice, lee una parte donde Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Y él dice, amén, gloria a Dios. Dios me habló. Y se divorcia del viejo para casarse con el nuevo. ¿Cómo ves? Si tú le preguntas a ella, oye, no, eso no puede ser Dios. ¿Cómo no? Yo sentí. Yo puse el dedo y no hice trampa, era así. Y Dios me dijo justo la solución a mi problema. Despojaos del viejo hombre. Y es más, fue confirmación, porque eso es lo que yo quería hacer. ¿Cómo le demuestras que está equivocada? Es el típico argumento, oye, estás leyendo la Biblia mal, eso no significa. Bueno, mira, para mí significa esto, para ti se puede otra cosa. Esto es lo que a mí Dios me dijo. Cada quien lo que Dios le diga. Apelan a un sentimiento, a una emoción, a una experiencia, a alguna situación, que resulta que si coincide ese pasaje con lo que ellos buscan, piensan que es Dios. Pero ¿qué tal si voy a poner ese mismo ejemplo, pero supongamos que puso el dedo en otro pasaje? ¿Qué tal si pone el dedo en el pasaje y ella está decidiéndose entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? Pone el dedo en el pasaje, lo lee y dice, y Judas se ahorcó. ¿Cómo lo interpretas? ¿A qué conclusión va a llegar esta señora? Va a decir, no funcionó, va otra vez, ¿verdad? Le abre, ándele, traer los diezmos al alfolí. No, tampoco. Otra vez, me va. Hasta que despojaos del viejo hombre, ándele, ahora sí, la tercera es la vencida. Si te das cuenta, ese método, el versículo el versículo en el que caiga tu dedo, no significa nada a menos que tú quieras entenderlo de una manera que aplique para ti, ¿verdad? Por eso muchas personas van a estar intentando hasta que Dios les habla. No es hasta que Dios le habla, es hasta que pusieron el dedo en un versículo que ellos creen que habla de lo que ellos piensan. Y se convierte en algo totalmente subjetivo. Depende de qué estás buscando y de lo que tú sientes. Es como los que agarran del pan diario, ¿verdad? De cada día. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí hoy? Ándale. Y son puros versículos chidos, ¿verdad? Que te hablan de cosas chidas. Amén, sí, gloria a Dios. Casi dice, Escorpión, hoy tu día va a ser especial, conocerás nuevas personas. Y, sí, voy a conocer más personas. Es exactamente el mismo fenómeno. El que agarra la palabra de vida, o le llaman el pan diario, no sé cómo le llama, que el que agarra la revista le dice, Géminis, hoy conocerás el amor de tu vida. Y le dices, mira vieja, ahora sí voy a conocer a la buena. No tiene sentido. Tú lo interpretas a como tú crees que te sirve. Esas experiencias no pueden estar por encima de la Escritura. Si lo que tú dices que demuestra tu experiencia, tu sentir, tu emoción, que hayas sanado, lo que tú quieras, si eso contradice la Escritura, no estás confirmando nada, estás equivocado y estás interpretando mal lo que te pasó. En nuestra ignorancia decimos muchas cosas porque no sé si te habías dado cuenta, pero la ignorancia da seguridad, ¿verdad? Muchas veces, cuanto más segura está la persona, más demuestra su ignorancia. No quiero ofender a nadie, pero algunos me han dicho, oye, Hernán, Bueno, les pregunto yo, ¿qué onda? ¿Has leído la Biblia? ¿La entiendes? Sí, ya la leí como 3 veces. Y luego entonces yo ya me sé bien todo lo del cristianismo. Y te lo dicen con una seguridad. Que si tú no lo has leído vas a decir, pues sí, 3 veces. Ya la leyó 3, yo ni una. De seguro sí sabe más que yo. Bueno, si tú te sientes seguro en que sabes todo lo del cristianismo, porque has leído la Biblia 3 veces, o 4 o 5, simplemente estás mostrando tu ignorancia. Así de simple. Y mientras más seguro lo digas, más me confirmas de lo ignorante que eres. Porque si tú escudriñaras cada versículo de la Biblia a profundidad en lo que el original dice, con diccionarios y comentarios y todo,
El tiempo que habrías utilizado para leerla 4 veces, a lo mejor irías a la mitad. Y aún dirías, me falta mucho. Ahí es donde la ignorancia da seguridad, porque no estás consciente de todo lo que hay. Y como piensas que lo que tú has visto es todo lo que hay, lo dices con mucha seguridad. Por eso es bien importante esto. Esto nos lleva a una conclusión bíblica, lo que le llamamos sola escritura. Sola escritura. La máxima autoridad es lo que la Biblia dice, no lo que tú viviste. Bueno, Hernán, ¿qué hay de los que han sanado? Claro que Dios los puede sanar, ¿verdad? Claro que Dios los puede sanar. Oye, pero era un falso maestro. ¿Y qué tiene que haya sido un falso maestro? No, ¿cómo Dios va a usar un falso maestro? Bueno, si eso tiene lógica para ti, si eso es correcto, el concluir que si Dios usa a alguien, ese alguien tiene que ser santo y bueno, explícame la mula que le habló a Balaam. ¿Se convirtió en una mula santa? No. ¿Qué hay de la señal que Dios dio? Creo que es Deuteronomio, cuando dice que enviaré profeta a ustedes. Primero nos dice algo simple. Si lo que el profeta dijo no se cumple, el tal miente, no le temas, mátenlo a pedradas. Pero luego más adelante nos dice otro caso, dice, cuando yo les envíe profeta con una señal y ésta se cumpla, fíjate, es un profeta falso, que Dios dice que lo enviará con señal, y esa señal se va a cumplir. Dice, si después de cumplirse la señal les dice, vengan y adoremos a ídolos y a dioses falsos, sabrás entonces que te estoy probando. ¿Qué implica eso? Que no basta con que la señal se cumpla o que un milagro sea hecho por un individuo, sino que además debes considerar su enseñanza. Y si Dios lo usó para hacer un milagro y luego te pide que hagas cosas contrarias a la Escritura, o te enseña cosas que contradicen a la Escritura, es exactamente el mismo caso, está siendo probado. Solo los incautos van a ser engañados, porque la Escritura es más segura que cualquier experiencia. Ahora fíjate lo que Pedro está diciendo, yo estuve ahí, yo vi a Jesús, yo oí la voz del cielo, pero hay un elemento todavía más seguro, la Escritura. Entonces eso nos da una respuesta clara a todas las interrogantes. Oye, yo sentí, yo viví, yo pensé, Dios me dijo, ok, todo eso te voy a dar el beneficio de la duda, siempre y cuando me demuestres que es bíblico. Si lo que tú sientes, dices y haces te lleva a una conclusión que no es bíblica, nada sirve, deséchalo. Es lo que dice Martín Lutero. Si no se encuadra en la Biblia, deséchalo aunque haga llover milagros todos los días. Lo más importante es la Escritura. Es nuestra máxima autoridad. Luego sigamos leyendo para ver el cuarto caso. Ahí dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y luego dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice que es hasta que el día esclarezca, significa que hay un punto final, un límite para que la Escritura sea la máxima autoridad. Tiene que pasar otra cosa. Cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, pues vamos a que la Escritura nos explique por sí misma. Vamos a Apocalipsis 2, 26 al 28. Apocalipsis 2, 26 al 28 dice, al que salga vencedor, NBI, al que salga vencedor y cumple mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo le he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro, también le daré la estrella de la mañana. Aquí dice en Pedro, versículo 19, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. De entrada vemos que el lucero de la mañana es una promesa para la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a este otro pasaje, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 16.
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Así que, si nos regresamos a Pedro, cuando nos habla en el versículo 19, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, según Apocalipsis, es una promesa a la iglesia y, según Jesús, es el mismo Jesús. ¿Hasta qué momento se va a cumplir esto de que el día esclarezca, deje de haber tinieblas y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones? Ahora, ¿qué significa que en vuestros corazones? Es muy fácil concluir, si quitamos la palabra vuestros corazones, tendremos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Hasta ahí, por la propia escritura en Apocalipsis, y vamos a leer también esta, 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Aquí Pablo habla del día en que estemos cara a cara con Cristo. El día en que seamos transformados a un cuerpo glorificado, como dice la Biblia. En ese día veremos cara a cara, conoceremos bien. Ahora vemos de manera indirecta. La Reina Valera 60 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, más veremos cara a cara. Pablo dice que el día en que nos encontremos con Cristo, dejaremos de ver como en oscuridad. Veremos cara a cara. Y la promesa de la iglesia es la estrella de la mañana. Jesús se identifica como la estrella de la mañana. ¿Hasta qué momento va a haber algo, una revelación o una fuente de conocimiento mayor a la Escritura? Hasta el día en que resucitemos, cuando estemos cara a cara con Jesús. Ahora tenemos la Escritura y es lo más valioso y lo mayor en jerarquía que tenemos como fuente de conocimiento. Pero cuando estemos con Jesús cara a cara, no vas a requerir la Escritura ya, lo vas a conocer tal cual es. Así que según Pedro tenemos estas 4 fuentes, ¿verdad? Cuentos ingeniosos, experiencia personal, la Escritura y en última instancia el cuerpo glorificado cuando estemos cara a cara con Jesús. Pero cuando dice que en vuestros corazones, regresándonos a 1 Pedro 19, resulta complejo entender a qué se refiere que en vuestros corazones. Luego vamos al versículo 20. Dice, porque nunca la profecía fue traída, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 19, cuando dice que salga la luz de la mañana en vuestros corazones, y luego viene un punto y coma, y luego dice, entendiendo primero esto, coma, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, tendríamos que recordar que en el griego antiguo no hay puntos, ni comas, ni puntos y comas, ¿verdad? Y que en el griego antiguo no está separado por versículos. Es muy útil tener la separación por versículos, pero a veces genera mucho conflicto, porque pensamos que entre un versículo a otro, o de un capítulo a otro hay un cambio de tema, cuando en el original no necesariamente está cambiando el tema. Y cuando dice en vuestros corazones, como dice el versículo 19, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones puede ser parte del versículo que sigue. De hecho, encontré varios comentaristas y gente con mucho más conocimiento que yo en el griego, que dicen y aseguran que el versículo 20 no debería empezar en entendiendo primero esto, sino en vuestros corazones. De manera que diría, y la estrella de la mañana salga, coma, en vuestros corazones, entendiendo primero esto, ninguna profecía es de interpretación privada. Porque el hablar de la estrella de la mañana y que se acabe la oscuridad no tiene nada que ver con los corazones. No hay nada en la Escritura que relacione los corazones con la estrella de la mañana y que se acabe la oscuridad o que se manifieste el día. De manera que no había ningún problema en entender en vuestros corazones como parte del versículo que sigue, ya que el original no tiene comas ni
signos de puntuación, ni los versículos. Así que la forma clara de entender entonces es que está hablando propiamente de esa manifestación que tendremos. La Biblia leímos en Apocalipsis, bueno, no en Apocalipsis, en el curso de Apocalipsis vimos los pasajes que dicen que cuando Cristo se manifieste también nosotros nos manifestaremos con Él. Que cuando este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, seremos llamados verdaderos hijos de Dios. Seremos llamados hermanos de Cristo. Va a haber un vínculo profundo entre nosotros y Cristo, que va a ser innecesario el tener que leer la Escritura para conocer a Dios, porque ahora lo vas a conocer tal cual es. Así que por eso podemos decir con certeza que el cuarto tipo de conocimiento es el que obtendremos cuando resucitemos. Y luego dice el versículo 20, bueno, en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos lleva también a una conclusión muy interesante. Hay dos posibles interpretaciones de este pasaje sin despegarnos de lo que la Biblia dice, sobre todo sin despegarnos del contexto. Cuando dice que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, esto puede implicar que no se trata de que la interpretes como tú quieras, ¿verdad? Porque no proviene de ti. Cuando dice que proviene de Dios, o sea, no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Nos dice que tú no la puedes interpretar como tú quieras porque tú no eres el autor, es Dios el autor. Y cuando Dios lo escribe, hay un propósito en lo que Él escribió. Y nuestro esfuerzo no es sacar lo que yo entiendo de ahí, sino el tratar de encontrar qué fue lo que Dios quiso decir. ¿Me explico? Entonces, eso de que esto para mí significa algo y para ti significa otra cosa, no tiene sentido, porque no depende de tu interpretación. Es Dios quien lo dijo. Imagínate que un padre le dice a su hijo, te voy a dejar ir a la fiesta, pero para las 11 tienes que estar en tu hogar. Ya. No debe de pasar las 11 sin que estés en tu hogar. El muchacho acepta. Está acá en la fiesta y ve que ya son las 11. Dice, rayos. ¿Qué quiso decir mi papá? Analicemos con cuidado. A las 11 tienes que estar en tu hogar. Ok. ¿Pero qué es un hogar? ¿No es donde uno está rodeado de amigos? ¿No es donde uno es aceptado y querido tal como es? Por consecuencia, no he desobedecido a mi padre, porque este es mi hogar y esta es mi familia, y son las 11. ¿Qué tal mi revelación? ¿Profunda? No. ¿Qué fue lo que le dijo su papá? A las 11 en su hogar, pero ¿cuál hogar está hablando el papá? Ahí donde vive, con su familia, en su casa, en su cuarto. ¿Me explico? No puedes decir, para mí significa eso, para ti otra cosa. No, porque se dijo con una intención. ¿Verdad? ¿De qué serviría que el papá le diga a las 11 siéntete como en tu casa allí en la fiesta? No tiene sentido ese mensaje. ¿Por qué sería eso una instrucción? Y así hacen muchos predicadores y muchos supuestos siervos de Dios. Torciendo la Escritura, metiéndole cosas que no tienen nada que ver, sacándole de su contexto para que le sirva de provecho. La profecía de Dios, la Escritura, no surge de la interpretación particular de nadie, porque no tiene origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Cuando dice impulsados por el Espíritu Santo, la palabra impulsados es el griego feró, que se traduce como llevar, mover o cargar. Es decir, Dios movió a estos hombres a escribir, pero ¿cómo le hizo? Hace meses, o quizás ya un año más o menos, cuando estábamos analizando los evangelios, creo, les dije, bueno, cuando Dios inspiró a Pablo, a Pedro a escribir sus cartas, ¿cómo le hizo? ¿Les dictó? ¿Qué opinas? Yo me acuerdo que en ese día muchos dijeron, pues sí les dictó. Y yo les pregunté, bueno, entonces cuando dice, salúdenme a los de la familia de Onesíforo, ¿Dios se lo dictó? Dijo, a ver Pablo, mándale un saludo allá a los de la casa de...
Y luego también ponle, mirad con cuál letra grande les escribo. ¿También se lo dictó Dios? ¿Mm? Uno más difícil. Creo que es un salmo que dice, ¿cómo? Ya no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero el salmista desea que Dios estrelle, ¿cómo dice? Bienaventurado el que estrella a los hijos de sus enemigos contra las peñas. O sea, agarrar un bebé y aventarlo contra una piedra y que se reviente. ¿Dios le dictó eso? Dices, no pudo haber sido dictado. Bueno, entonces fue una especie de éxtasis. Dios tomó el control y empezaron a escribir todo. Dice, ¿sí? Bueno, si así fuese, ¿por qué tienes distintos géneros literarios en la Biblia? En los 66 libros, distintos géneros. Y es más, esos géneros concuerdan con la época. Si Dios fue quien escribió a fin de cuentas, ya sea dictado o porque tomó control de la persona, ¿por qué no escribió de forma concisa y constante todos los 66 libros? Porque tuvo que haber ido cambiando en cuanto a personalidad, porque no todos escriben. Pedro en el capítulo 3 nos dice que Pablo escribe cosas muy profundas y complejas, que algunos tuercen. Dices, ¿por qué los distintos estilos? Es más, ¿por qué las distintas personalidades? Tampoco tiene sentido pensar que Dios tomó como títeres a estas personas y escribió. No puede justificarse por los distintos estilos literarios y géneros literarios que encontramos en los 66 libros. ¿Cómo le hizo Dios entonces? Bueno, cuando esta palabra dice que los movió, no dice ni que les dictó ni que tomó el control de ellos. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos comprender? Bueno, si Dios está en control de todo y como la Biblia dice, nada pasa sin que Dios lo permita, y es imposible que alguien frustre alguno de los planes de Dios. Imagínate que Dios quiere que yo te dijera precisamente lo que te dije hoy. Supongamos que esto es inspirado con autoridad divina. O sea, como si este dijera, oye Hernán, estuvo con ganas, agrégalo a la Biblia. Primera de Hernán a la iglesia de Árbol Plantado. Bueno, ¿cómo sabes o cómo le hizo Dios para inspirarme en ese momento, ya que no les estuve dictando? Ni tampoco perdí el control de mí mismo y empecé a decir cosas sin sentido que Dios me dictaba. No. Entendiendo el poder de Dios, si Él quiere que yo te diga eso en este momento, no podrías decir simplemente que me lo enseñó, porque lo que te digo en este momento, te he dicho cosas de mi experiencia personal de hace 15 años, 10 años, que si yo no hubiera vivido lo que viví hace tantos años, no te podría explicar muchas cosas que te explico hoy. Así que pensar que Dios me dijo justo antes de venir todo, y yo nada más te lo dije así tal cual, tampoco tiene sentido porque toda mi experiencia, los errores que he cometido, las heridas que he tenido, son parte de lo que te vengo a contar. Así que, ¿cómo le hizo Dios? Pues precisamente en su omnisciencia y en su omnipotencia, me ha hecho vivir un sinfín de cosas y experimentar distintas cosas que poco a poco van formando una personalidad y un carácter para que hoy te venga a decir lo que Dios quiso que te dijera. Él me vino moviendo todo este tiempo para que esto se presente. Él movió a Pablo y lo dejó naufragar, que lo apedrearan, que pasara necesidad, que estuviera encarcelado, latigueado, azotado con vara. Todo eso para que cuando escribiera plasmara todo lo que Dios quería que plasmara. Usando su personalidad, usando sus experiencias, usando el estilo literario que no nada más él sabía, porque sus cartas normalmente no les escribía él, alguien se las escribía. Cuando dice que fueron movidos por Dios, entendemos que Dios preparó a las personas completamente para que pudieran escribir lo que escribieron. Y esa palabra es la que es nuestra máxima autoridad. Y si Dios la inspiró y si Dios la movió, no le puedes poner el significado que tú quieras. ¿Me explico? Hay que encontrar lo que Dios quiso decir. ¿Qué es lo que Dios quiso transmitir a través de todo lo que este hombre, Pedro, había vivido, había visto, había conocido? En su contexto, en las palabras que realmente escribió, para poder decir, entre todo lo que hemos analizado, esto es lo que podemos entender de la Escritura. No una revelación que Dios me dijo, Hernán, diles que tú eres la buena tierra, la ofrenda es la semilla y el diezmo es la lluvia. Es absurdo.
Así que la interpretación que creo yo que podemos entender en esta es una de dos. La siguiente es también simple cuando dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos concluir que los santos los santos hombres de Dios, lo que escribieron no es lo que ellos pensaban o su propia interpretación, sino lo que Dios les dijo. Así de simple. Las dos son válidas. Y no son excluyentes, ya que si Dios movió a los hombres para escribir algo, eso implica que lo que está ahí hay una verdad objetiva, que es distinto de una verdad subjetiva. ¿Sí entienden la diferencia? Si yo le preguntara a alguien, me voy a poner yo como ejemplo, dijeron: a ver, ¿qué tan guapo es Hernán? Si le preguntas a mi mujer, no, te va a decir maravillas, lo máximo. Bueno, eso espero yo. No, mira, ya lo máximo, la belleza, o sea, encarnada, hechura de Dios. Y otra de las que están aquí dicen: no, nada que ver, está bien X. Bueno, ¿quién miente? Obviamente mi esposa no, no te creas. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? A ver. Y si otra dice, pues más o menos. Bueno, a ver, ¿cómo encontramos quién tiene la verdad? ¿Quién está mintiendo? Y dices: es imposible porque es completamente subjetivo. Depende de la persona, ¿verdad? Siempre hay un roto para un descosido. Según el sapo, la pedrada. Dios los hace y ellos se juntan. Una persona que tiene una opinión en cuanto a la estética de otro, jamás podrás determinar si es verdad o mentira, porque depende de la persona que lo ve. Es subjetivo, depende del que lo ve. Pero si yo te pregunto, ¿eres hombre o eres mujer? Y ves a un pelado fornido, machín, barbudo, pelo en pecho, lomo plateado, como dicen, ¿no es cierto? Y dice: yo me identifico como una niña de 10 años. ¿Está diciendo la verdad o miente? ¿Ah? Porque hay muchos que se confunden, dicen: a ver, está difícil. Vi una entrevista muy interesante que hicieron en la Universidad de Estados Unidos, donde viene una persona y dice: a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensarías si te digo que yo no soy hombre, sino mujer? Dicen: bueno, pues yo te respeto, realmente el género es algo interno, ¿verdad? Es una decisión que tú tomas, bueno. Ok, ¿qué me dirías si además de ser mujer, porque él estaba chaparrito el que hacía la entrevista, mido 2 metros 10? Y se quedaba: bueno, y además, no nada más soy mujer, mido 2 metros 10, sino que soy asiático, o sea, chinito, japonesito, para que me entienda. No, pues no estoy seguro. Bueno, decir que es mujer no había ningún problema. Decir que está más alta empezó a dudar. Decir que es asiático, si decía que no, entonces no puedes concluir tampoco que sea una mujer, que lo estás viendo como hombre. ¿Será una verdad subjetiva el sexo de una persona o es objetiva? Cuenta la cantidad de cromosomas, XX o XY, hombre o mujer, no hay de otra, es objetivo. No depende de la persona que lo ve. Aunque se haga un cambio de sexo, sigue teniendo los cromosomas tal como los tiene desde que nació. Eso es objetivo, no depende de la persona que lo ve. Se puede determinar con certeza si es verdadero o falso. Lamentablemente, con la Escritura, muchos pretenden volverla subjetiva. Depende de ti, depende de cómo lo interpretes, depende de lo que Dios te dijo. Claro que no. Si fue originada en la voluntad de Dios y Dios movió a estos hombres, hay un solo significado, hay un solo propósito en lo que escribió, y nuestra tarea es tratar de encontrarlo.
y ser fieles a lo que Dios dijo. Aunque te corra electricidad por el cuerpo, tengas una vida sobrenatural, hayas roto las maldiciones generacionales, lo que tú quieras, todas esas experiencias y vivencias, si no se apegan a la Escritura, deben de ser desechadas. Son falsas. Te equivocaste. ¿Verdad? Por eso tenemos la palabra profética más segura. Cuando dices más segura es porque es lo más confiable que tenemos. Así que espero que veas que es muy fácil determinar un falso maestro, ¿verdad? Primero, determina qué fuente de conocimiento te está dando. Cuando te está predicando y te dice de una revelación de Dios y te salen con cosas así como, ay, Dios me dijo que pues hoy traigas a ofrendar en múltiplos de 2. Porque hay algo especial en el número 2 el día de hoy. Como Plaza Sésamo, el número de hoy es 11 y salió el conde Drácula, ¿verdad? Contando 1, 2 hasta el 11. Bueno, así nos decían nosotros, el número es 2. Así que tienes que traer 200, 2,000, 20,000 o 22,000, 200,000. Oye, si traigo 1,000, no. Dios dijo que de 2 y te va a bendecir. Bueno, en esos 4 que nos dijo Pedro, ¿dónde lo ubicas? ¿En los cuentos, en la experiencia, en la escritura o en la última instancia cuando veremos a Dios cara a cara? Son cuentos ingeniosos que, perdóname, pero yo me incluyo, solo los ignorantes se creen. ¿Verdad? Ignorantes de la Biblia. Porque hay personas con muchos estudios que como que se la creen. Ignorantes de la Biblia. Entonces es fácil, a ver, ¿de dónde te lo sacaste? No, que Dios me dijo y que así, ya cuentos sutiles, supersticiosos. Lo descartas. No, es que esto lo viví, yo lo experimenté. No, es la segunda categoría. Pongamos la escritura a tu experiencia. Veamos, ¿concuerda? ¿No? Falso maestro. La escritura está por encima de la experiencia. Ahora, si alguien te dice, aquí está, esto es bíblico y te lo demuestra, entonces lo felicitas por permanecer fiel a las escrituras. ¿Me explico? El cuarto nadie tiene acceso ahorita, ¿verdad? Ese no nos sirve ahorita, lo experimentaremos todos, en el mejor de los casos, cuando estemos allá. Digo, no dudo de mí, ¿verdad? ¿Quién sabe usted? Cuando estemos allá lo tendremos, pero mientras llega ese día, solo tenemos la Escritura como máxima autoridad. Seamos fieles a eso, como ve. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cuando oramos al final se trata de que de lo que entendimos hagamos una petición sabia a Dios conforme a su voluntad, ¿verdad? No oramos para despedirnos. Se trata de que si ya razonamos y analizamos estos textos hagamos una oración conforme a lo que aprendimos, porque sabemos que si lo hacemos conforme a su voluntad no será hecho. Así que a mí me parece que lo que debemos de pedir es ese conocimiento de Dios del cual habla Pedro, no meramente intelectual sino experiencial. Las dos cosas, no solo experiencia, no solo conocimiento, sino junto. Un conocimiento que se obtiene mediante la experiencia personal. Con eso, según Pedro, no caeremos, permaneceremos fieles. Pero ya vimos que requiere esfuerzo de nuestra parte. Si le vamos a pedir a Dios este conocimiento junto con la experiencia, quiero que estés consciente que implica una responsabilidad tuya y mía, ¿verdad? Implica que te vas a esforzar por escudriñar, te vas a esforzar por obedecer. Y el esfuerzo que haces por obedecer, más el conocimiento intelectual que obtienes por medio de la Escritura, vimos que Dios, al que ama, te manifiesta a Él. Y ahí es donde se junta lo que necesitamos. Así que depende de que Él quiera manifestarse a nosotros y depende de que tú te esfuerces. Así que no quiero que lo veas como algo mágico. Señor, danos más conocimiento de ti. No te va a caer así de repente. Tienes que ponerte a estudiar. Tienes que tratar de poner en práctica lo que estudias. Esa es la parte que nos corresponde. Y si hacemos eso, confiamos en que Él es fiel
Y Él hará la parte que nosotros no podamos hacer, que se manifieste a nosotros. Así que vamos a orar, Señor, en medio de cualquier necesidad que podamos tener, física, en cuanto a sanidad, en cuanto a economía, quizás necesitamos dinero, quizás necesitamos, no sé, que nos quites problemas de nuestras vidas, pero no queremos pedirte eso. Hay algo más importante aún, a pesar de todo eso. Queremos pedirte que nos des el conocimiento del que habla Pedro, uno que se obtiene por medio de una experiencia personal contigo. Queremos que la fuente de nuestro conocimiento y de nuestro aprendizaje sea tu Escritura. Y tu palabra dice claramente que nadie puede discernir lo que el Espíritu dice, a menos que tenga el Espíritu Santo, porque se ha de discernir con el Espíritu. Señor, que las Escrituras no estén cerradas para nosotros. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprender lo que tú estás diciendo a través de tu Escritura. Enséñanos a discernir con claridad los cuentos ingeniosos, las experiencias que no se ajustan a la Escritura, por medio del conocimiento que nos das de tu Escritura y de tu persona, de quién eres. Y podamos vivir en comunión continua contigo para que sea fácil detectar al que está errado, no para acusar o para señalar, sino para poder instruir y corregir según nos des la oportunidad. No queremos sentirnos como personas que saben ver lo malo, sino aquellos que, porque saben ver lo malo, actúan haciendo lo bueno. No queremos simplemente jactarnos de que podemos detectar falsa doctrina. No, queremos vivir la doctrina correcta, no nada más saberla, queremos vivirla. Y que otros puedan ver en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, la sana doctrina que nos has dado. Por eso no te pedimos que simplemente inundes nuestro cerebro de conocimiento, sino que nos llenes de las experiencias que nos hagan entender el conocimiento. De lo que sabemos de tu palabra lo podamos aplicar. Y la Biblia dice que tú pones el querer como el hacer. Que los problemas de salud y económicos sean siempre algo secundario porque confiamos en ti. Porque tú has dicho, Señor, que tú suples todas las cosas. Que todo lo podemos, sea que tengamos en abundancia o en escasez, todo lo podemos en ti. Tú has dicho que el obrero tiene derecho a su salario. Que solo los paganos se preocupan por qué han de comer, dónde han de vivir o qué han de vestir. Por eso no queremos pedirte por esas cosas vanas, que sabemos que en ti podemos confiar, en que tendremos lo necesario, pero queremos pedirte lo valioso, lo que no se puede obtener de ninguna otra forma, sino solo por medio de ti. Muéstrate a nosotros, Señor, revélate a nosotros, manifiéstate a nosotros. Queremos conocerte cada vez más para nuestro propio beneficio y para el de nuestros hermanos, para poder edificar a la congregación eficientemente en el conocimiento de tu palabra. Para que el que nos oiga hablar, si es oveja tuya, reconozca tu voz en nosotros. Para que tus ovejas, Señor, sean alimentadas por medio de tu palabra. Si te manifiestas a nosotros, Señor, sabremos que todo lo que hagamos será para tu gloria. Queremos ser movidos y llenos por tu Espíritu Santo, en el sentido de que nos encontremos haciendo tu voluntad, conscientes, Señor, de que nos has dado la gracia, la capacidad y, como dice tu Escritura, todas las cosas para la vida piadosa, Señor. En ti confiamos y estamos agradecidos, sabiendo en que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Y esto es lo que hemos visto claramente escrito para nosotros, algo que tú deseas que tengamos. Así que, Señor, conforme a tu palabra confiamos en que nos vas a instruir según tu misericordia. De antemano, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, obviamente relativa al tema, y la contestamos. Te sugiero que si tienes una pregunta y te da vergüenza decirla, pues aguántate la vergüenza y dilo por el bien de todos. Normalmente una duda de una persona con una mente completamente distinta a la de nosotros puede llevarnos a aprender, aunque para mí no era una duda, ¿verdad? Y no hay preguntas tontas, lo digo porque ya me han dicho varias veces, es que mi pregunta es muy tonta. No, no hay preguntas tontas. Tonto es el que se queda con la duda, ¿verdad? A ver, el que quiera preguntar algo, levante la mano, aquí hay una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar,
bueno, ya aprendimos lo que Pedro, nos habla acerca del conocimiento y lo que vertías acerca de las fábulas y todo esto, ¿verdad? Con respecto a los puntos que decías de acerca de lo que siente uno, de que vi esto, de que tuve un sueño, ¿cómo interpretar Joel? Gloria a Dios. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Qué interpretación darle? O sea, ¿podrías leer el pasaje, por favor? dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Uh-huh. Bueno, el hecho de que tú tengas un sueño y crees que Dios te dijo algo, no queda simplemente invalidado por ser un sueño, ¿no? Vemos que Faraón tuvo sueños, Nabucodonosor tuvo un sueño. Me acuerdo que Pablo dijo que había visto en visión de noche que un varón macedonio le pedía que fuera. No se trata de descartar el sueño por ser sueño o por ser visión, sino filtrarlo por medio de la Escritura. Si no hay contradicción en cuanto a la Escritura dice, bueno, vas a tratar de llevarlo a cabo, pero el hecho de que no contradiga no significa que haya sido Dios todavía, sino hasta su cumplimiento. Si se cumplió y no había contradicción bíblica, podrás concluir de forma correcta de que fue Dios quien te lo dijo. En sí, bueno, todas estas situaciones como lo de los milagros y todo esto, como decías, bueno, ¿qué impide que se haga milagro? ¿Qué impide que haya sanidad? O sea, todo esto va a suceder. Ya sería no dependiendo tanto de quién viene, sino de confirmarlo con lo de la Escritura, ¿verdad? Exactamente. Lo que fue el tema que se tocó. Sí, la experiencia va sujeta a la Escritura, es decir, si yo sentí algo y ese algo me lleva a una conclusión acerca de Dios, pero esa conclusión es incorrecta, entonces dudo de mi interpretación de lo que viví, ¿verdad? Dudo de mi experiencia como algo que proviene de Dios, porque pongo en primer lugar la Escritura. Pero si lo que yo viví está en armonía con lo que la Biblia dice, gloria a Dios, fuiste usado por Él. Sí, no, estuvo muy claro la enseñanza. Bueno, también me recuerda acerca de aquella mujer que declaraba a Pablo, ¿verdad? Hijo de Dios, ¿verdad? Y como Pablo pues la reprende, ¿verdad? Después de que lo hartó. O sea, el peligro que nos encontramos con a veces es muy engañoso, hay cosas muy engañosas que si no trasladamos a la Escritura, pues por la falta del discernimiento, ¿verdad? De discernir bien la palabra y confirmar bien los hechos, pues hay muchos engaños, ¿verdad? Como comentabas acerca de que a veces vivió uno equivocado tanto tiempo hasta que no creyendo cuentos ingeniosos. La verdad, yo no fui engañado acerca de eso de la semilla y todo eso. Yo fui engañado acerca de que me decían que yo iba a robar a Dios y no lo hacía, ¿verdad? Pues era algo que me seguía toda la vida y pues sí, se siente uno mal, ¿verdad? Y en base a ese temor, a ese miedo, ¿verdad? Que nos decían, pues uno lo hacía. Bueno, cada quien tuvo su propia experiencia. Sí, nomás era un comentario, ¿verdad? Porque visiones, sueños y todo eso, pues lo va a ver, ¿verdad? Pero sí, siempre confirmando con la palabra. Exactamente. Y en cuanto a lo que comentabas de la mujer que seguía diciendo estos son hijos de Dios, Pablo la reprendió no porque se hartara, sino porque en el contexto, cuando esta mujer habla de Dios, es un contexto pagano y está haciendo referencia a Zeus. Entonces, estos son hijos de Zeus, es una mentira. Y Pablo lo toleró hasta que ya sabemos que las obras de Pablo, movidas por el Espíritu Santo, no son de él, ¿verdad? Hasta que siente el reprender ese espíritu para que deje de decir mentiras. O sea, lo que la mujer decía en el contexto histórico de ellos y cultural era falso, no eran hijos de Zeus, puesto que siendo una cultura pagana no tenían conocimiento del Dios de la Biblia. Un último comentario. Bueno, a mí me tocó tener varias experiencias, ¿verdad? Y una de las experiencias fue, en una ocasión, yo fui golpeado, me asaltaron. Yo traía un taxi, ¿verdad? Me asaltaron, me querían quitar el carro y pues me golpearon. La verdad que estoy, gracias a Dios, todavía Dios me guardó. Pero había una persona que de pronto me comenta cuando yo llegué sangrado
a como Dios me permitió, me logré zafar. Ujú. Solamente Dios tuvo misericordia y pues llegué a mi casa. Y esa persona me dice, yo sentí en un momento, de pronto me desperté y me asusté. Bueno, lo comparto, ¿verdad? Es una experiencia, ¿verdad? Yo simplemente no lo llevé más allá. Yo nada más le di gracias a Dios porque no me pasó nada. Me dice, yo de pronto vi la muerte enfrente de mí y me asusté demasiado. Y me puse y empecé a orar. Empecé a orar por ti porque yo andaba trabajando y pues se sintió mal, tuvo eso, visión o no sé, yo me sentí mal. Y bueno, a como nosotros fuimos enseñados, empezó a reprender. Empezó a reprender y pedirle a Dios pues qué estaba pasando, porque tenía eso, y en eso pues yo llego con el carro, pito, ¿verdad? Y se levanta ella asustada y me ve, es todo ensangrentado, ¿verdad? Me rompieron mi cabeza y venía con los vidrios del carro quebrados y todo eso. Y me vio y se asustó, pero se asustó también por lo que ella vio. Dice, gracias a Dios que llegaste, ¿verdad? Inmediatamente empecé a clamar a Dios y pues, gracias a Dios que estás aquí. Y yo me quedé así, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué sería? Gracias a Dios porque le avisaste o porque se paró, no sé. Siempre hay muchas cosas, ¿verdad? Y en otras ocasiones también, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto? No, no estoy haciéndolo. Y bueno, pues sí lo estaba haciendo. Pero no quise delatarme, ¿verdad? Como diciendo, digo, pues ten cuidado porque puede pasar esto. Estoy sintiendo esto, estoy pensando en esto. Tengo un sueño, una visión, no sé, vuelvo a lo mismo. Esas cosas suceden. Pero bueno, qué bueno que siempre confirmar con la Escritura, inmediatamente uno de la Escritura y pues todas esas cosas, en realidad no las estoy inventando, me pasaron. Y pues ante todo, gracias a Dios, ¿verdad? Son experiencias que yo creo que cada quien tiene una experiencia diferente. Y yo quise hacer el comentario de esto, de que hay muchas cosas que nos suceden, y en lo particular he vivido ciertas cosas así. Y digo, bueno, Señor, pues no sé qué tendrás, ¿verdad? Yo voy a seguir de eso, ya hace tiempo que me pasó y pues gracias a Dios aquí sigo. ¿Qué propósito habrá? No lo sé. Pero lo que sí he vivido ese tipo de experiencias, también el hecho de los milagros y todo eso. Y pues como lo dice, ¿verdad? Tampoco fui muy fanático, ¿verdad? De creer exactamente todo. Siempre había cierto, duda, como dices ahorita, ¿verdad? Es mejor dudar o no estar seguro de las cosas, sino simplemente decir, bueno, pues no sé, simplemente pasó, ¿verdad? Porque también me tocó conocer falsos maestros, falsos pastores, y tú dices, ¿cómo puede ser posible que sea usado una persona que es así, verdad? Y hoy Dios me confirma a través de este tema, y el cual le agradezco y que tomó esta parte. Simplemente ese era mi comentario. Muy bien. Si Dios usa a Judas, no hay nada de qué sorprendernos si llega a usar a otra persona, ¿verdad? Judas hizo milagros y todo ese tipo, y eso no significa que Judas haya sido un siervo de Dios. Gracias por compartir lo que dice. No somos cesacionistas. Obviamente Dios, según su voluntad, puede hacer ese tipo de cosas, pero también la Biblia dice que probemos a todo espíritu, ¿verdad? Entonces, no se trata de creerle a una persona porque una vez tuvo razón o porque Dios la usó una vez, sino es algo que siempre debemos hacer con cualquiera que pretenda decirnos algo de parte de Dios. ¿Hay otra pregunta ya? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a nuestros hermanos católicos, ya ves que es muy común las cuestiones marianas. Obviamente hay unas sumamente, bueno, desde mi perspectiva algo ridículas, ¿verdad? Lo quieres ver donde no. Sin embargo, este fenómeno, hay ciertos lugares donde hay cierta evidencia que se presentó. He visto muchas posturas desde muy extremistas diciendo, garantizando que es Satanás, hay otras un poquito más prudentes. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería una posición prudente en el sentido de decir, ¿sabes que, oye, pues no tengo suficiente evidencia como para juzgarlo, yo me baso en la Biblia y no hay evidencia? ¿Tú cómo lo verías para, tomar una posición prudente al respecto? Sí, bueno, tendríamos que examinarlo con detalle, ¿verdad? Pero habría que hacer de separar distintas situaciones en lo que sucede. Por ejemplo, hay quienes dicen que
en el pan tostado salió la Virgen o Jesús, ¿verdad? Y dices, bueno, eso es una mancha y hay un fenómeno, ¿verdad? Que cada quien ve cosas en las manchas como quiera. Como cuando volteas a ver la nube, ¿verdad? Dicen, ahí está Cristo. Bueno, depende. Es totalmente subjetivo. Eso tiene que ser descartado. Número 2. Si dice alguien, no, es que si hay evidencia que manifiesta que se pareció la Virgen María, por así decir, o Jesús. Bueno, si lo analizamos un poco, ¿cuál es el estereotipo de Jesús o de la Virgen María para determinar que realmente se les apareció? No, pues vi una mujer vestida como la Virgen, como la Virgen. ¿De dónde te sacaste que sí se vestía? O sea, no hay un fundamento para saber que la vestimenta con la que la retratan es realmente una vestimenta que porta, ¿verdad? Número 1. Incluso cuando Jesús, no, es que es Jesús. ¿Y cómo lo viste? No, pues el pelo largo, ojos azules. No. Todos esos estereotipos no tienen un fundamento. Y si tú viste una imagen con un estereotipo de esos, pues tampoco le puedes dar seriedad, ¿verdad? No habría una razón. Número 3. Supongamos que sí viene vestido según la época y que hay forma de verificarlo. Bueno, habría que analizar el contexto teológico que ellos tienen. Y nuestros amigos católicos le llaman a María corredentora. Y es antibíblico. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay corredentores en la Escritura. Y si ellos aseguran que se le aparece y le da un mensaje desde esa posición de autoridad, pues lo descartamos bíblicamente hablando, porque la Biblia en ningún momento habla de alguien más como corredentor en cuanto a la obra de expiación del pecado, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos argumentos que tomarle para determinar si lo que pasó realmente es quien claman ser, o sea, la Virgen o Jesús o un apóstol, lo que sea. Sería muy complejo y difícil de verificar que el apóstol Pablo o quien sea se les haya parecido, porque no hay fotos, no hay nada de eso que te lleve a un punto objetivo donde se pueda determinar. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. ¿Aquí hay otra? Sí, buenas noches. Buenas Por noches. ejemplo, en una ocasión me pasó una experiencia que un señor se cayó del techo como esta nave y cayó en unas esponjas y luego al final al piso. En ese momento pues, le hablamos a la ambulancia, una persona que yo no conocía ni nada, estaba trabajando a un lado de ese local, y llegó su esposa, yo creo que vivían cerca, y en ese momento, cuando a él lo subieron a la ambulancia, como que yo sentí un llamado que me decía algo, sentí que me dijeron, dile a la señora que Jesús, o sea, que yo Jesús estoy con ella, como que sentí que tenía que decirle eso, pero pues yo dudé. Dije, a lo mejor es algo que a mí me nació, o no lo sé. Entonces, ahorita viendo este tema, obviamente, como dices, tendríamos que escudriñar para saber si es algo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Ya sea un sueño o sea una experiencia, pero en esos momentos que son rápidos, pues se fue a la ambulancia y yo no le dije nada porque me quedé dudando. Y dije, no, pues, ¿cómo le voy a decir a la señora? A lo mejor lo toma mal y no sé, iba muy asustada, pero sentí como que ese llamado y me quedé dudando. Esa es mi duda, o sea, ahí tenía que haber actuado inmediatamente. O sea, ¿habrá sido o no habrá sido? Sería la pregunta. Exacto. Bueno, ahí lo puedes ver de distintas perspectivas. Número 1, si la mujer es creyente, genuina, y Dios te pide que tú le digas algo, sale una pregunta directa, bueno, ¿por qué tú y no se lo dice directamente a ella? Número 1. Número 2, si no es creyente, ¿Jesús está con ella según la Biblia? No. Número 3, si realmente Dios se lo quería decir, era la intención de Dios que se lo dijeras, y la Biblia dice que nadie puede frustrar los planes de Dios. Si era su intención y tú lo frustraste porque no le dijiste y Dios se quedó con las ganas de que lo dijeras, bueno, eso diría que Dios ya no es Dios, ¿verdad? Porque si Él realmente quería que esta mujer lo supiera, te hubiera movido a hacerlo y no hubiera quedado sujeto a tu decisión de si quieres o no. Entonces, ese tipo de cosas las podemos razonar después de, ¿verdad? Pero por medio de un conocimiento de la Escritura podemos diferenciar más claramente cualquier idea o pensamiento que sea sembrado, porque si no, no podríamos hacer lo que Jesús hizo en el desierto, ¿verdad? El diablo lo tienta, haz que estas piedras se conviertan en pan,
Y Jesús pudo haber dicho, a ver, ¿esto es de Dios o no? Bueno, él contestó, no solo de pan vivirá el hombre. Tiene que haber un fundamento bíblico para lo haces o no lo haces. Si careces de ese fundamento, pues va a ser muy difícil. Pero aún así confiamos en que si es algo que Dios quería hacer, no va a depender de ti o de alguien para ver si lo hace. Más bien tú tendrías que ver si era algo que realmente Dios quería hacer, te encontrarías haciéndolo aunque no entiendas bien por qué. Entonces dirías, Dios me usó cuando examines los resultados o lo examines ante la luz bíblica. Pero nunca decir, y Dios quería, pero lo impedí. Entonces ya no tiene sentido pensar en un Dios al que le puedes impedir y frustrar sus planes. Sí, o sea, quiere decir que si no fue conmigo, fue con otra persona, a fin de cuentas. Bueno, si Dios te quiso decir a ti, para que tú le dijeras, pero no se lo dijiste, tendrías que concluir entonces distinto, porque Dios no tiene plan B, ¿verdad? Así es. Dios no dijo, bueno, y si no quiere, pues entonces ¿no? Porque entonces Dios no está haciendo lo que Él quiere, sino que depende de lo que tú quieras, y eso ya no es bíblico. Más bien podría decir, Dios me lo dijo sabiendo que no lo iba a hacer para darme una lección que me iba a sentir mal cuando no lo hice. Pero nunca frustraste su plan, sino que funcionó conforme a lo que Él quería, para que tú entendieras lo importante que es conocer la Escritura en momentos de necesidad urgente. Ok, sí, ya me quedó claro. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, no, esto me lleva a recordar algo, ¿verdad? Muchas veces se nos predicó esto de que vamos a hablarle a la gente porque mucha gente está muriéndose en Cristo y muchas almas se están perdiendo y pues impulsándonos, ¿verdad? Y bueno, ahora viendo la respuesta que diste, bueno, pues que en sí nadie se ha ido, nadie ha muerto sin haber recibido el mensaje de Dios, o simplemente pues no eran hijos. O sea, no se ha ido fuera de la voluntad de Dios. Nadie ha muerto fuera de la voluntad de Dios. Amén. O sea, nadie pero se ha ido. eso no nos excluye de ir a evangelizar, ¿verdad? No, claro. Pero muchas veces, oye, muchos están muriendo y pues yo nomás he predicado a tantitos y... sí, pero no, pues es que hay gente que se está muriendo lejos de ti y dices, sí, bueno, según el plan de Dios, ¿verdad? Pero si tú dices, oye, le voy a hablar, no, al cabo que si Dios quiere, pues no se muere, o sea, no nos debe de llevar a una pasividad, sino quizás Dios sea el medio y lo usa. Si fue imposible que lo hicieras, confiamos en que aún así no puedes frustrar los planes de Dios y Él hizo su voluntad a fin de cuentas. La persona hizo su voluntad, Dios en él, sí. Muy bien. Muy bien, cerramos entonces la sección de preguntas, ¿verdad? ¿Hay avisos?